Eh, Bien, chavales, ahora sí. Lo que les venía diciendo entonces es, yo viendo las películas de lo que es Spider-Man, lo que viene siendo la saga, siempre me puse a pensar algo, como digo, cuando las vi en la cadena de que obviamente pasaban 5 años por cada película, 4 años, 3, supongamos, va pasando mucho tiempo porque son películas que llevan mucho tiempo de grabación, llevan mucho tiempo de edición, contando peleas, contando las tomas, bueno, muchas cosas más. Y también lo importante es que los actores estén preparadamente, o sea, físico para manejar el traje, ¿no? Para básicamente sea lo cómodo, se vea atleta y se vea funcional. Entonces, hoy voy a traer un análisis, ¿no? De lo que es básicamente los tres físicos que pasaron por Spider-Man. Tenemos el caso de Tobey Maguire, que por ejemplo, en la película, si ustedes lo ven, a Tobey Maguire es un cuerpo muy natural. De por sí, adelanto, los tres físicos siempre fueron natural. No estoy diciendo que en ningún momento alguno haya tenido un posible químico, ni se haya tenido una suplementación. No, no, no. Los tres natural. Pero lo que voy de natural, cómo se ve. O sea, que no se ve al nivel de una persona que venga mucho tiempo usando su físico, que esté en mucho tratamiento o mucho potencial de, bueno, loco, tengo un potencial de físico-culturista. ¿Me van entendiendo en ese lado? Entonces, a ver, esto es lo que yo me armé anoche y lo estaba buscando, entonces básicamente me lo anoté y lo escribí para que básicamente veamos la diferencia. Sabemos que los tres Spider-Man están en la misma bolsa. Los tres físicos son muy distintos porque comparten una idea general, que básicamente es atlético, sea definido, sean livianos y sean funcionales. Las veces que hemos visto por ahí Spider-Man decimos, wow, qué buen, cómo se nota que a la hora de llevar el traje tiene que ser un cuerpo funcional, tiene que ser un físico que básicamente el ejemplo es como decir el físico de un culturista o de un nadador, ¿no? También es más hablando en español, para no decirlo físico-culturista ni decir atleta, vamos más fácil a la jerga que uno se maneja. Entonces, una diferencia principal que van a tener los tres protagonistas, básicamente es la cantidad de masa muscular y porcentaje de grasa y proporción corporal que van a llevar los tres. Por ejemplo, en el caso de Tobey Maguire, que estuvo en Spider-Man 1 y 3, ¿no? Las tres completas, es un físico más clásico, ¿no? Es el físico de los tres que cuando hizo Spider-Man, Tobey ganó bastante músculo para el papel. Si lo vemos como... ¿Saben cuál es el ejemplo de Tobey Maguire? Que es la persona que, por ejemplo, no está metido en un gimnasio, tiene buena genética, ¿no? Que pasa mucho, eh, y que bombea rápido. O sea, el tipo se pone a entrenar, o sea, le han dado una rutina de una planificación de 3 meses para el personaje y ha bombeado muy rápido. Y es más, hasta te puedo decir, no sé esto lo digo por cómo uno ya va viendo los tipos de cuerpo que es un tipo de persona que hasta bombeó para antes de grabar, ¿ok? Quiero decir, como que antes de prender cámara, el tipo le decía, bueno, tomá, te damos una mancuerna, hacete un par, y ya el cuerpo bombea sangre, ya el cuerpo bombea músculo y va toda la fibra directo para básicamente verse como muy tonificado. Pero esto es un físico difícil de conseguir. No, porque en realidad si lo vemos, lo que va a destacar mucho del físico de Tobey Maguire es el pecho que va a tener bastante desarrollo, especialmente la parte superior, los hombros los vemos bastante redondos y con un buen volumen. Tenemos la parte que por ahí un poco cuando se da vuelta al personaje se podemos ver la espalda ancha, que es lo que hace que el traje cuando se pone de espalda se vea como más lleno. También es eso, como digo, tiene mucho sentido que trabaje en esas zonas que el traje va a depender de mostrar todo el cuerpo. Vamos a ver otra parte que son los brazos importantes, que para un superhéroe, por ejemplo, en la época de Tobey Maguire así hizo la película, se necesitaba ver los bíceps y los tríceps que sean bastante llamativos, sean notorios, ¿no? Al momento de la película. Algo importante a saber, por ejemplo, Tobey Maguire es una persona que mide 1,73 y eso también habla mucho de cómo su físico puede ser distinto, porque a una persona que mide mucho menos, su proporción muscular va a ser mucho más incrementada, se va a ver mucho más grande. Ahora, si es una persona más alta, es más difícil que el cuerpo por sí solo, o sea, si no tiene, como digo, una constancia, una disciplina, un tipo de hábito distinto, ¿no? Básicamente, a tratar con su cuerpo, es mucho más difícil que el músculo dirija todo eso en todo el cuerpo en general. O sea, pues vamos, piernas, gemelos, brazos, el tronco, bueno, y todo eso a una persona alta es mucho más complicado tratar de llevar todo ese músculo encima. Entonces,
para esto, como digo, tenemos la idea de que Tobey Maguire en el momento que hace Spider-Man medía 1,73, que imagino que habrá mantenido la estatura, no creo que sea acoso, y para la película estaba pesando entre 68 a 72 kilos. Por eso, como digo, su físico no es un físico de físico culturista. O sea, para su estatura, él tendría que estar más o menos pesando 75 para arriba. O sea, ahí ya hubiese tenido una gran cantidad de masa muscular y se hubiese visto bastante tosco para el papel. Por eso pierde el físico atleta. Grasa corporal tenía muy bajo, estaba entre 8 a menos 10%, o sea, casi nada. Y por eso es lo que escribí yo acá hace dice, dije que la sensación es de un tipo que entrena fuerza e hipertrofia. O sea, nuevamente va a ser acrobacias, como se ve en la película, y que tiene un torso muy compacto, lo ves es cerrado, es un físico que tranquilamente, te digo, con buenos hábitos, con buena vida y todo, yo te digo, en 3 meses es bastante fácil de conseguir el cuerpo de Tobey Maguire. Atrás pasamos por el cuerpo de Andrew Garfield. Andrew Garfield es una persona, acá vamos con un poquito más tinto. Andrew Garfield mide 1,80 y acá lo que pasó con Andrew Garfield es muy distinto a lo que tuvimos con el caso de Tobey Maguire, ¿no? Supongamos, como decía antes, Tobey Maguire se centró más en una persona que parecía que hasta el momento final de la grabación eh, entrenaba. Parece que al último minuto de grabar siempre lo bombeaban un poco más. Y Andrew Garfield es un caso muy distinto porque Andrew Garfield es un cuerpo largo, es definido y es estético. No es obviamente, al cuerpo de un nadador, pero en la altura. Vamos a hablar de la altura y lo que han tenido diferencia en su cambio físico, ¿no? Bueno, ¿qué podemos decir de básicamente Andrew Garfield? Cuando lo hemos puesto con el traje, es un cuerpo bastante igual. O sea, si lo ves en el traje, Realmente el traje hay cosas que no tiene en detalle, pero por ejemplo lo que se puede destacar es una cintura muy estrecha, tiene hombros relativamente amplios, o sea que bastante bien crea una forma de V en el cuerpo, entonces por eso logra hacer Tiene un pecho muy poco volumen, que, o sea, si él se pone en cuero, se ve por ahí un poquito más plano, pero no quiere decir que no esté definido, esos son dos cosas distintas. Tiene brazos definidos, ahí volvemos a lo mismo, pero no son grandes, no son a lo nivel que era Tobey Maguire en la primera película. Cuando, bueno, repetí ya la altura, 1,80, como digo, por eso, persona difícil, porque lo digo porque yo mido eso, difícil de completar, mucho músculo al cuerpo en poco tiempo, y pesaba alrededor de 69,72 kilos. Mantuvieron lo mismo a Tobey Maguire, me parece loco, porque llegar a pesar, o sea, cómo lo que habrá tenido que comer y capaz suplementar, la verdad no sé si le habrán dado proteína, alguna cosa como para tratar de sumar un poco más, porque como digo, es muy difícil con 1,80 de altura llegar bueno, a distribuir todo eso en un solo cuerpo, ¿no? Así tan rápido. Bueno, grasa muy bajo, 7 y menos 9%, o sea, muy poco de lo que básicamente Andrew para su físico. Bueno, Andrew parece más un gimnasta o un escalador que un levantador de pesas. Es lo que yo básicamente estaba diciendo. La diferencia de los dos cuerpos. Fuimos con Tobey Maguire diciendo que parece un tipo que entrena fuerza y hipertrofia, no solamente a saltar edificios para todos lados. Y lo que vemos con Andrew Garfield es distinto porque parece más un gimnasta o un escalador a la mañana en algún lugar de montaña. Tiene como ese físico preparado para eso. Y después, lo último que nos queda es el cuerpo actual de Tom Holland. Como sabemos, Tom Holland 2025-2026 mantiene un físico muy parecido al de sus últimas películas, aunque un poco más maduro. Como que de todo eso que él llevó, trapamos también que su vida de Tom Holland ser muy atleta, muy deportivo. Él ya de chiquito hacía baile, acrobacias, hacía cosas que ya su cuerpo dependía de tener musculatura. No por ahí, como digo, de tan chico ser obviamente un fisicoculturista, pero tenía un cuerpo ya con agilizado. Ya por eso para el papel fue tomado. Y tengo un video claramente hablando de esto. ¿Qué pasa con Tom Holland? Que no hay la diferencia de los otros dos actores. Su altura es de 1,73, es un poco más chico que lo que viene siendo Tobey Maguire, o ponerle es bastante similar. Tobey Maguire estaba en 1,73 y el que más alto de todos ellos fue Andrew Garfield. Creo que igual para cuando fueron a iniciar la película trataron de usar ángulos que se vean relativamente todos iguales, para no completar eso de decir los Spider-Man son todos parecidos. Pero no, chiquillo, hay muchas cosas diferentes. A todo esto, lo que destaca de Tobey Maguire, el cuerpo, es que se ve muy equilibrado, es un cuerpo muy parejo, ¿no? Podemos decir que tiene buena genética arriba, tiene buena genética abajo, o por lo menos un buen desarrollo físico. Podemos decir que tiene un buen desarrollo de hombros y espalda, que es lo que se ve en el traje, como repetía con Andrew Garfield, que son
trajes que necesitan verse, algo que el hombro hace y es verse estético y verse lo más posible en B, que se vea la parte que sea como ancho, ¿no? No sea ni robusto, no sea tosco, pero se vean bien a la hora de llevar el traje, porque también, obviamente, como decía, el traje, por ejemplo, de Andrew Garfield no tenía tantos detalles al nivel de verse con el físico, cosa que el de Toby sí. El de Tom Holland sí tenía y el de Toby también. Tenían esos dos que eran un traje bastante rojo y el traje deja ver esos detalles físicos. Tiene un pecho moderado, no es un pecho de Tom Holland que vos lo veas muy robusto, no es un físico de armario. Es un pecho moderado su tamaño corporal. Después tenemos los brazos proporcionados, ¿no? Brazos también lo mismo van de la mano con lo que es el tronco. Tenemos, como dije, el peso, la altura, mejor dicho, 1,73, a lo mismo, similar a Tobey Maguire, y el peso, 64,68 kilos. De todos los anteriores, puedo decir que es bastante equilibrado y un poco hasta más bajo, te puedo decir. Recuerdo, Andrew Garfield era un peso de 69 a 70, o sea, estaba entre 70 a 72 kilos. Tobey Maguire estuvo entre 68 y 72. Tom Holland, perdón, estuvo en 64 y 68 kilos. O sea, muy bajo del estándar a lo que venían haciendo los otros dos Spider-Man. Y bueno, grasa corporal, muy bajo, 8 a menos 11%, casi también muy poco. Pero bueno, eso ya. ¿Qué lleva al tema de tener muy baja grasa corporal? Es que básicamente toda esa grasa la están formando en músculo todo el día. Piensen que para estas películas también se tienen que mover mucho. Son películas, como digo, que tardan años también por el tema de la preparación del film, ¿no? Con escenas tienen que grabar para básicamente estar lo más realista al personaje. Que no solo sea una pantalla verde y vayan a saltar en colchonetas y hagan estas tipo de acrobacias que uno ve y dice, wow, parecen imposibles. Obviamente dan todo el toque realista, los mandan a entrenar por eso y un montón de cosas que también, obviamente el cuerpo si no está entrenado, hay cosas que no podrían hacer, ¿no? Entonces, ¿a cómo cierro esto? Si son parecidos, bueno, básicamente comparten la base, no son iguales, ¿ok? Porque muchos por ahí, como me ha pasado a mí, vemos la película y a mí me ha pasado siempre esa pregunta de, son bastante similares los cuerpos, porque a ver, en cada escena de las tres películas de Spider-Man, vamos a ser sinceros, de Tobey, de Andrew y de Tom Holland, una parte en cuero aparecen. Vos no sabés por qué, pero en algún momento se sacan el traje, están todos cagados a palo, están todos heridos y en algún momento se tienen que curar esas heridas porque, bueno, por más que tengan un gen de araña, también van a tener un gen humano, y eso solamente se cura a base de algodón con agua, algodón con alcohol, o alguna cosa que en la película se haya visto. Siempre que vemos la película, por ahí decimos, wow, son bastante similares los cuerpos, ¿no? ¿Por qué buscan siempre que sean iguales? Y no, a todo esto, como digo, la respuesta es que no van a ser iguales, van a compartir la base, como digo, que esos sí van a ser similares. ¿Qué es lo que van a buscar al momento también de elegir al personaje? Que obviamente me maneje una definición visible, que su cuerpo al momento, como digo, de llevar el traje se pueda notar, que vos veas a Spider-Man y digas, che, loco, qué buen físico. No es que está tipo tirado en el sillón y lo sacaron para hacer realmente Spider-Man. Después, la cintura fina siempre va a cuidar que, bueno, también creo que un poco eso va con el tema de, bueno, a ver, ¿qué es el chiste de los arácnidos, los bichos como hormigas, los bichos como de araña? Cintura muy fina, ¿no? Es un bicho muy rápido, muy ágil y que básicamente necesita de un cuerpo bastante fácil de movilizar. Después, los hombros son relativamente amplios, tienen un porcentaje bajo de grasa, es un aspecto muy atlético natural y van a ser sin volumen extremo. Pero bueno, si los vamos a comparar, que es otra cosa, cada uno va a representar un tipo distinto de lo que es el atleta. Buscaron con Tobey Maguire que Tobey Maguire sea más musculoso, que Andrew Garfield sea más definido y más estético, que Tom Holland sea más funcional, equilibrado al momento de llevar músculo. Ahí tienen la respuesta, chavales. Así se las pueden guardar al momento de que venga y les diga si son comparables, si son parecidos o no. Que les haya gustado ¿cómo se llama? La devolución. Loco, valoren mi tiempo que me tomé a la 1 de la mañana en prepararme todo esto, ¿ok? Armando todos con las fotos, con las cosas, boludo, porque literal lo necesitaba decirlo.